Hola amigas, hola amigos, les doy la bienvenida a otro video. Se trata de un nuevo video review. Hoy veremos a Buzz Lightyear Ráfaga Láser de Hasbro 2004, o también conocido en su idioma original como Laser Plastic Electronic Buzz Lightyear. No tienen una idea de lo feliz y emocionado que estoy por tener este juguete conmigo. Prácticamente es mi regalo frustrado de la Navidad de 2012, hace 12 años. Si han visto mi video sobre mi lista personal de los más deseados para mi colección de Toy Story, en 2012 este juguete se encuentra en esa lista. En el año 2009 realmente yo no tuve como tal un regalo frustrado, ya que de los regalos que más quise en la Navidad de 2009 sí lo logré obtener, que es este Zork de Hasbro. Lastimosamente me duele mucho no conservar actualmente la capa completa. Zork capa planeadora. A pesar de que realmente sí lo logré obtener en 2009, ya cumplí 15 años con él. Me gustaría volver a tenerlo nuevo en su empaque. En la Navidad de 2010 sí tuve, por así decirlo, un regalo frustrado. En este catálogo de juguetes de Walmart del 2009, de la Navidad de hace 15 años, en una de las páginas me llamó la atención que viene una motocicleta de plástico de Buzz Lightyear, pero en sus stickers viene una figura de Zork aparentemente del mismo tamaño que esta figura de Buzz Lightyear, junto con uno de los aliens. Digamos que, por así decirlo, en el 2009 sí me quedó esa espinita y esa duda de ¿habrán fabricado en algún momento un Zork del tamaño de la película? Porque los únicos que yo veía pues eran las figuras medianas, era lo más grande que había. Un año después, en el 2010, descubrí que ese Zork era el Zork Room World de Thingway de 1999. En ese entonces yo creía que era del tamaño de la película. Años después descubrí que en realidad era más pequeño, pero aún así lo sigo queriendo. Entonces mi regalo frustrado de la Navidad de 2010 es este Zork, junto con el set de Jessie y Tiro al Blanco de Hasbro, cualquiera de los dos, ya que en el 2010 me tocó ver estos dos sets en persona. Mi regalo frustrado de la Navidad de 2011 es por supuesto la muñeca Bo Peep de Thingway 1995 o la de Mattel 1999. Mi regalo frustrado de la Navidad de 2012 pues obviamente haber tenido algo de Toy Story and Beyond de Hasbro, ya sea alguna de las figuras medianas o figuras grandes nuevas en su empaque, luego de que durante todo el año me la pasé viendo en internet, viendo imágenes y videos sobre estos juguetes. Para finales de ese año, la Navidad, no lo logré tener. Pude, aunque sea, tener la enorme fortuna en ese momento de encontrar y que fuera el regalo un reloj de pulsera de Toy Story and Beyond del año 2007. No recuerdo exactamente qué marca la fabricó, pero no fue una marca famosa. Era un reloj de pulsera que marcaba la hora en digital, es decir, no tenía las manijas. Y era también un lanzadiscos. Tenía varios discos con imágenes de los personajes y uno de los discos era exactamente esta misma imagen de Buzz Lightyear. De todos modos, la verdad sí me duele un poco no haber conservado ese reloj. Luego de mi época de amargura y frustración del 2015 me deshice de él y actualmente sí me arrepiento de no haber conservado ese reloj. Me parece tan increíble y surreal tener un juguete de hace 20 años que esté tan en perfectas condiciones el juguete y el empaque. Yo me imaginaba que tal vez tendría algunos detalles del paso del tiempo, pero no.
Es decir, el empaque está perfectamente bien cuidado, como si hubiera viajado en el tiempo hace 20 años y apenas lo acabara de comprar en alguna juguetería. Sobre todo que esta se trata de una versión internacional, en este caso, el que se vendió para América Latina. Y es pero muy difícil encontrar uno de estos que esté en perfectas condiciones, nuevo en su empaque, en un idioma que no sea el inglés, ya que son ediciones muy raras y difíciles de encontrar, ya que casi no se conservaron nuevas en su empaque. Generalmente, cuando uno encuentra las figuras de Woody y Buzz de la época de Toy Story and Beyond de Hasbro, que hablen en español, están sin el empaque. Por esos entonces, Hasbro no traducía totalmente el empaque al idioma español, sino que solamente creaba una etiqueta que se colocaba justo al frente y en la parte de abajo del empaque. Me asombra mucho que lleva 20 años con las mismas baterías y sigue funcionando, aunque claramente su voz sí se escucha un poco desgastada. Soy Buzz Lightyear, siempre estoy seguro. Aquí tengo un láser y puedo usarlo. Yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo. ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un espacial en un planeta no explorado? Ni lo sueñes, Zorg. Al infinito y más allá. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Les agradezco a todos por mirar hasta el final y siempre estar aquí pendiente del canal. Les envío muchos saludos y un enorme abrazo. Pásensela bien.